La izquierda latinoamericana busca jugar un rol clave en la crisis venezolana. Brasil, México y Colombia se comprometieron a buscar una salida negociada a un conflicto que mantiene en vilo a la región. Los presidentes Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luis Ignacio Lula da Silva coinciden en dos temas centrales: intensificar sus exigencias al chavismo para que entregue las actas de votación y propiciar una negociación directa entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Edmundo González Urrutia, sin el protagonismo de María Corina Machado, inhabilitada por el oficialismo para participar en esta elección. Aunque Brasil, México y Colombia se abstuvieron en la votación de la OEA que pedía a Caracas presentar de inmediato las actas electorales, ahora han formado un frente común que busca construir una salida pacífica a la crisis política en el país caribeño. Todas las iniciativas que hemos emprendido con los presidentes Gustavo Petro y López Obrador sobre el proceso político en Venezuela están basadas en el respeto a la tolerancia y a la soberanía popular. Es lo que nos lleva a defender la transparencia de los resultados y el compromiso con la paz. Y es lo que nos impulsa a llamar a las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre el gobierno y la oposición. Para profundizar en esta materia nos acompaña una vez más el señor Günther Myhold, politólogo y experto en América Latina. Muchas gracias por estar con nosotros. Profesor Myhold, ¿qué se sabe de estos esfuerzos diplomáticos? ¿Qué tanto optimismo hay y cómo ha sido recibida la iniciativa por Caracas? Es evidente que es un proceso bastante difícil, especialmente porque no hay mucha unidad más allá de estos tres países en la así llamada izquierda latinoamericana alrededor de este proceso. Es muy llamativo que los esfuerzos por sumar Chile a este grupo ha fracasado porque el presidente Boric se pronunció muy duramente contra Maduro. Por el otro lado, es también evidente que se necesita establecer algún nivel de diálogo para evitar que se escale más la situación, porque estamos en una situación muy abierta. Puede haber al final dos presidentes o ningún presidente en Venezuela, y la situación en las calles también es difícil. Vemos mucha represión, vemos mucho hostigamiento a los opositores. En este sentido, se necesita tener algún nivel de injerencia para evitar que esto escale más. ¿Y cómo lo ve usted? ¿Hay opciones reales de que Maduro y Edmundo González Urrutia se sientan a negociar? ¿Qué se podría esperar de esa reunión? Pero primero que nada, que se tranquilicen un poco los ánimos y que se retome el diálogo en vez de que haya mayor enfrentamientos, que haya mayor represión. Esto sería el primer elemento que hay que conseguir. El segundo elemento es el más difícil, donde todos insisten que debe demostrar el gobierno sus actas, y supongo que no las tiene. En ese sentido, es un callejón de alguna manera sin salida, porque se pide algo imposible del gobierno. Es un simple fraude. En ese sentido, hay que encontrar un camino que permita que el gobierno no sea plenamente a la luz pública denunciado como un gobierno del fraude, y se encuentre algún mecanismo para hacer viable la convivencia. Y ahí hay varias opciones. Está la opción que se discute actualmente de repetir las elecciones, una opción que la oposición lógicamente no favorece mucho. Y hay ideas como un gobierno de transición independientemente de un respecto al resultado electoral. Pero todo eso son elementos bastante difíciles, y hemos visto que la comunidad internacional, en este caso Brasil, Colombia y México, no tienen muchos instrumentos en la mano para poder obligar al gobierno de Maduro para que se sienta y acepte estas propuestas. ¿Y qué tan factible sería esa situación que usted comenta, que realmente se repitan las elecciones presidenciales en Venezuela? Pues es una opción bastante difícil, como dije, de aceptar para la oposición, que tiene una victoria en la mano, para decirlo así.
y una repetición implicaría cambiar todo el andamiaje institucional, como el Consejo Nacional Electoral, las Cortes Supremas, etcétera, para evitar que se repiten estos intentos de fraude, y habría que organizar realmente una supervisión internacional de unas nuevas elecciones, todos elementos muy difíciles de imaginar en este momento, pero como es en negociaciones, hay que tantear ciertas opciones para ver hasta dónde hay posibilidades de avanzar. Me gustaría que analicemos un poco la influencia de estas elecciones a nivel regional. ¿Qué implica la situación actual en Venezuela para la izquierda de América Latina? Pues se ha manifestado de nuevo su división interna, su heterogeneidad frente a esta situación. Y al mismo tiempo que todos estos análisis que se basan siempre en la ola rosa o la rosada, de que haya un acuerdo entre todas las izquierdas de América Latina, no tiene fondo, sino que hay una variedad muy grande de carácter nacional de las fuerzas que se llaman ahora de izquierda y progresistas, y en ese sentido hay que tomar esto como base de una negociación, es decir, será una diplomacia mixta donde los diferentes gobiernos asuman posiciones propias desde sus intereses, desde sus preferencias y intereses nacionales, lo cual implica que todas las ideas que hay que formar un frente común, como lo conocíamos en el Grupo de Lima, hace 7, 8 años, no vienen al caso porque es muy difícil de lograr y además no ha mostrado éxito en la vez pasada. Ya lo mencionaba, señor Mayholt, Chile es otro gobierno de izquierda en la región que tampoco ha reconocido la victoria de Nicolás Maduro. Ha tenido incluso una retórica mucho más hostil contra Caracas. Escuchemos las palabras del mandatario chileno. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas. Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos además en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. Escuchábamos las palabras del presidente Gabriel Boric. ¿Hay alguna reacción en Venezuela a la postura del gobierno chileno? Sí, siempre es la misma, ¿no? Que se cataloga a los que se oponen a la postura de Maduro como fascistas, como parte del imperialismo, etc. Es siempre el estilo provocador, de alguna manera bruto, que está aplicando el gobierno de Maduro, pero al final de cuentas será esencial que el gobierno de Venezuela tenga que tomar en cuenta que se está moviendo siempre más hasta una situación de aislamiento en la región misma y más allá de ella, y esto limita lógicamente sus posibilidades de actuación. No solamente puede construir su economía, su futuro político sobre el apoyo de Rusia y China. En ese sentido, sí es esencial que haya voces fuertes que asuman, digamos, esa crítica clara, y por el otro lado, algunos países que puedan jugar de negociador, mediador, lo que siempre sea, en la visión de avanzar el diálogo. Estados Unidos apoya la mediación de México, Brasil y Colombia. Por su parte, las potencias de izquierda critican que el gobierno de Joe Biden haya reconocido como ganador de las elecciones a Edmundo González Urrutia, porque consideran que provocan que el gobierno de Maduro se atrinchere aún más ante la presión internacional. ¿Qué rol se puede esperar de Estados Unidos para encontrar una salida a la crisis en Venezuela?
Pues Estados Unidos para Maduro es el archienemigo, eso ya lo sabemos de los tiempos pasados. Hemos visto además que Estados Unidos ha jugado un papel muy oportuno en las negociaciones del así llamado Acuerdo de Barbados, que era una fase anterior a la fase electoral, donde el mismo Maduro no ha cumplido ciertas partes, especialmente eso de la participación de observadores electorales, por ejemplo, de la Unión Europea, pero es un factor esencial de Estados Unidos para poder viabilizar cualquier acuerdo, porque en última instancia es ahí donde mira Maduro, donde quiere mantener, digamos, alguna seguridad de que con el cambio de un presidente en Estados Unidos no vaya a ser que haya que reiniciar todo el proceso. En este sentido, el factor tiempo juega muy importante porque en noviembre habrá elecciones en Estados Unidos. Una fuente anónima le habría dicho al medio británico The Economist que Estados Unidos está dispuesto a ofrecerle lo que quiera a Nicolás Maduro si dimite. Me imagino que no se sabe mucho más al respecto, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Bajo qué condiciones Maduro podría llegar a dimitir? Pues estamos en una situación de especulación porque no sabemos realmente lo que esta gente aspira. Siempre ha discutido que ellos esperan garantías tanto de que no haya persecución judicial, que puedan salir a un país seguro, que sus familias no sufran persecución, etc. Y se puede hacer todo un catálogo de elementos, pero hay que decir muy claro, no se va a negociar en este caso solamente con Maduro, sino con todo un aparato institucional que incluye militares, generales de policía, de las Fuerzas Armadas. Entonces es un grupo bastante fuerte que debería ser incluido en este tipo de arreglos y por lo tanto son muy, muy difíciles de lograr porque esto implicaría realmente una proporción muy importante de todo este bloque del chavismo que está ahorita en el poder. Y para terminar, me gustaría preguntarle qué tan factible es negociar con Nicolás Maduro y con todo este aparato institucional que nos acaba de comentar. Pues muy difícil, porque lo que hemos visto que no es mucho de confiar en Maduro, porque los acuerdos que se han negociado con él no los ha cumplido o solamente cumplido parcialmente. Y esto lo hace muy difícil para cualquier negociador de poder realmente establecer un formato en el cual hay una veeduría, una observación de que realmente se cumplan los acuerdos y que no de un momento al otro el gobierno de Maduro se retire o declare que no es viable el asunto. En ese sentido, tendría que tener un formato bastante fuerte y duro, con mucha participación de otros actores que tengan la capacidad de obligar también a los diferentes actores que realmente se sientan comprometidos con estos acuerdos o los resultados. Señor Günther Mayholt, aquí desde Berlín, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Hasta una próxima vez.